Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. A través de su ministerio, el Señor Jesucristo mantuvo una tensión constante con los líderes religiosos de Israel. Y lo más sorprendente es que sus conflictos más fuertes los tuvo con el ala más conservadora teológica y moralmente hablando, los escribas y los fariseos. De hecho, uno de los discursos más duros que Jesús pronunció a lo largo de su ministerio, que se recoge en Mateo capítulo 23, fue dirigido precisamente contra ellos. Los escribas y los fariseos eran los representantes de la ortodoxia en aquellos días, los que parecían más apegados a las Escrituras. Pero ningún grupo religioso se opuso a Jesús con tanta hazaña, con tanta violencia, como nosotros vemos de hecho en toda esta sección de Marcos que empezamos a estudiar hace unas semanas atrás. Desde el principio del capítulo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 3, Marcos narra una secuencia de 5 controversias que Jesús tuvo con los escribas y los fariseos y que marcaron el resto de su ministerio. La primera de esta controversia, recordarán, fue en torno a la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Ya lo vimos hace 3 semanas atrás. La segunda que vimos la semana pasada tuvo que ver con el hecho de que Jesús se sentara a comer con los publicanos y con los pecadores, personas que no pasaban la prueba de los escrúpulos religiosos de los fariseos. Y en la mañana de hoy vamos a enfocar este conflicto que gira en torno al tema del ayuno. Versículo 18. Una vez más. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? El problema aquí era la práctica del ayuno. El ayuno es una práctica religiosa que consiste en abstenerse de alimentos, ya sea totalmente o en parte, con un propósito espiritual. Y eso es muy importante. Si no hay un propósito espiritual en medio, esa abstinencia de alimentos se convierte simplemente en una dieta. Durante la época del Antiguo Testamento, Dios prescribió un solo ayuno obligatorio para el pueblo de Israel. Y este es un detalle importante. Lo único que la ley exigía a los judíos en cuanto al tema del ayuno es que ayunaran en el día de la expiación, dice en Levítico capítulo 16. Ahora bien, los judíos correctamente solían ayunar de forma voluntaria en momentos de dificultad para buscar el rostro de Dios intensamente en oración, o cuando querían expresar el dolor y la humillación de su arrepentimiento. Pero andando el tiempo, algunos comenzaron a ver el ayuno, y lamentablemente hay muchas personas que ven el ayuno en el día de hoy exactamente desde esa perspectiva. Algunos comenzaron a ver el ayuno como un medio para torcerle el brazo a Dios, para ganar el favor y la misericordia de Dios. Es como decirle: mira, Señor, aquí estoy yo sufriendo para que tú me hagas caso.
Es una forma de ablandarle el corazón a Dios, mientras que otros comenzaron a usar el ayuno para mostrarle a los demás la profundidad de su devoción a Dios, como había ocurrido con los escribas y los fariseos en el tiempo del Señor. El ayuno era su departamento de publicidad. Los fariseos tenían la práctica de ayunar 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. ¿Ustedes recuerdan el currículum que presenta el fariseo en la parábola de Lucas 18? Él dice ayuno 2 veces a la semana. Ellos regularmente apartaban el lunes y el jueves para ayunar. Y lo hacían de tal manera que todo el mundo se enteraba de que estaban ayunando. Es a eso que se refiere el Señor cuando dice a sus discípulos en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos iban por ahí con la cara sin lavar, evidentemente pasando hambre. Y dice Jesús, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Lo que quieren es publicidad, ya la tienen, pero no tendrán nada más, es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora, tal parece que el incidente que se narra en Marcos 2 y que veremos en la mañana de hoy, ocurrió inmediatamente después del llamamiento de Mateo, de Leví, que nosotros vimos la semana pasada. Si ese fue el caso, hermano, yo quiero que ahora ustedes usen su imaginación y vean a estos fariseos, a estos escribas, ¿verdad? Fuera de la casa de Mateo, ayunando, porque dice Marcos, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y la idea es, estaban ayunando. Así que aquí tenemos a Jesús y a los discípulos comiéndose un banquete en la casa de Mateo. Y aquí tenemos a los fariseos mirando por la ventana, ¿verdad? La comida. Y es por eso que se acercan al Señor y le preguntan, ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es interesante notar que dice el texto que fueron los discípulos de Juan y los de los fariseos. O sea, los fariseos se dieron cuenta que los discípulos de Juan también estaban ayunando. Así que decidieron decirle, vamos juntos a preguntarle a Jesús por qué Él vive de la manera que vive, por qué Él no practica lo que nosotros practicamos. Por supuesto, esto es interesante porque los fariseos no le habían hecho caso a la predicación de Juan el Bautista cuando señaló a Jesús como el Mesías del Antiguo Testamento. Pero en este caso, ellos se juntaron con los discípulos de Juan para desenmascarar la falta de piedad de Jesús. Y es en ese contexto que surge la pregunta, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En otras palabras, si tú eres tan espiritual y un verdadero maestro de las Escrituras, ¿por qué estás allá adentro con tus discípulos comiendo con esa gente? ¿Por qué no les enseñas a vivir por un estándar religioso más elevado como hacemos nosotros, los fariseos y los discípulos de tu amigo Juan? Noten, mis hermanos, la respuesta de Jesús, porque Jesús pudo haberle dicho, ustedes están yendo más lejos de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés solo prescribe un ayuno al año, en el día de la expiación. Y ustedes quieren imponer 2 ayunos cada semana. Pero esa no fue la respuesta de Jesús. Jesús decide aprovechar la pregunta y ese es el corazón de este pasaje. Jesús decide aprovechar la pregunta para mostrarles a estos fariseos y de paso darle una lección a los discípulos de Juan, para mostrarles que la religiosidad y el evangelio son diametralmente opuestos entre sí. La religiosidad y el evangelio son diametralmente opuestos entre sí. En primer lugar, porque la religiosidad consiste en apegarse a un conjunto de reglas que, por cierto, le hacen las vidas de los religiosos miserables. Mientras que el cristianismo consiste en tener una relación personal, gozosa y deleitosa con el Señor Jesucristo. Noten el versículo 19. Esta es la respuesta de Jesús.
Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Lo que Jesús está diciendo aquí es que sus discípulos no podían ayunar en ese momento porque Él estaba con ellos. Y estar con Jesús es como estar en una fiesta de bodas. Estar con Jesús es como estar en una fiesta y no como invitado. Nosotros no somos simplemente invitados a la fiesta, nosotros somos la novia. Así que no era apropiado ayunar. Las bodas eran todo un evento en Israel. No eran como hoy, usted hace una ceremonia, ¿verdad?, de media hora, luego viene una recepción y la gente cada uno se va para su casa. No, las bodas en Israel eran todo un evento. Los amigos de la familia se reunían con los novios que en vez de irse de luna de miel, se quedaban en casa por una semana completa, en una especie de open house. Fiesta y celebración en la que los novios eran tratados como reyes. De hecho, en algunas bodas se coronaba al novio y se coronaba a la novia. Eran tratados como reyes por una semana de celebración completa. Era una ocasión de mucho gozo y de mucha alegría. Así que no era apropiado que una persona decidiera ayunar en medio de una fiesta de bodas. Imagínense eso. Todo el mundo comiendo y bebiendo, pasando los platos, y ahí está ese individuo recluido por allí ayunando, con una cara larga, no compartiendo con nadie. De hecho, es interesante notar que los rabinos prohibían ayunar en tiempo de bodas. Los rabinos de Israel, ellos decían, no se debe llevar a cabo ninguna práctica religiosa que impida el gozo de la festividad, incluyendo el ayuno. Y esa es la figura que usa Jesús aquí para ilustrar el gozo de sus discípulos por su presencia con ellos. Mira, mi amigo, yo no sé cuál es el concepto que tú tienes en mente de lo que significa tener una relación personal con Jesús. Pero la Biblia lo presenta como estar en una fiesta de bodas. Muchos se imaginan a los cristianos como un grupo de personas aburridas y amargadas que van por la vida reclutando a los que están gozando demasiado para que compartan su aburrimiento. Pero eso no es exactamente lo que la Biblia presenta acerca del cristianismo. El Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estaba leyendo algo que cuenta Erma Bombeck. Erma Bombeck es una humorista norteamericana, murió hace unos años, y ella estaba un día en una iglesia de visita. Y había una niña en la iglesia que le estaba sonriendo. Ella no estaba haciendo bulla, ella no estaba distrayendo a nadie, simplemente le estaba sonriendo. Y cuando la mamá se dio cuenta, me imagino que en un tono bien severo, le dijo, deja de sonreír que estamos en la iglesia. Y entonces le dio un manotazo por la cabeza y le dijo, ahora está mejor. Comentando acerca de este incidente, Erma Bombeck dice que algunas personas vienen a la iglesia como si acabaran de leer el testamento de una tía rica que ha decidido dejarle todo a herencia al hámster que tienen de mascota. Ellos acaban de enterarse que no le dejaron nada de herencia, así es que vienen a la iglesia. Pero mis hermanos, eso no es precisamente lo que Dios espera de nosotros cuando nos reunimos a adorarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo. Sí, nosotros debemos adorar a Dios con reverencia, pero eso no significa que debemos comportarnos en la iglesia como si estuviéramos en un funeral. Jesús está en medio nuestro, porque Él lo prometió. Y su presencia debe ser motivo de gozo, debe ser motivo de algarabía, no de tristeza. Estar con Jesús es estar en una fiesta.
¿Quiere esto decir que los cristianos no deben ayunar? Por supuesto que no. Noten lo que dice el versículo 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ven? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando la fiesta de bodas termina, ¿verdad? Todos los invitados se van a la casa, cada uno, ¿verdad? Contento de haber estado en esa festividad. Pero la figura que Jesús está usando aquí es bien extraña, porque la figura es la de una fiesta de bodas donde de repente el novio es quitado. Y la palabra que se usa allí es arrebatado violentamente. Esta es la primera alusión que hace Jesús en el Evangelio de Marcos a su propia muerte. Jesús sabía desde el principio que el propósito de su venida era morir en una cruz por los suyos, como nuestro sustituto. Más adelante Él lo va a decir más claramente. Esta es una alusión velada, pero más claramente en Marcos capítulo 8, versículo 31, dice el Señor, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo sabía desde el principio, yo vine a morir. Y más adelante en Marcos capítulo 10, versículo 45, vemos el propósito de su muerte. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese por allí es en lugar de. Cristo vino a pagar el rescate nuestro para que nosotros podamos ser comprados por Dios, rescatados del mercado de esclavos para ser de Él. Mis hermanos, Cristo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Él tuvo que ser abandonado por el Padre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos. Y aunque Él resucitó de los muertos y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa separación física de los suyos iba a traer como consecuencia una nueva etapa en nuestra relación con Cristo, en la que la práctica del ayuno sería necesaria en ocasiones. Eso es lo que Jesús está diciendo allí. Los creyentes estamos en un mundo hostil. Los creyentes estamos en medio de una guerra en contra del pecado. Así que hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, mis amados hermanos, nos veremos en la necesidad de ayunar. Pero aquí está la segunda diferencia entre el religioso y el cristiano. Y es que el cristiano hace lo que hace no como una práctica legalista, sino como un reflejo de la realidad de su corazón. Esa es otra diferencia. Los cristianos hacen lo que hacen, no como una práctica formalista, no como un ritual, no como una ceremonia que hay que hacer, como los fariseos, ayunamos lunes y jueves, no. Es una práctica que corresponde con la realidad del corazón. Por eso en el texto de Mateo que yo les cité, Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante, escuchen otra vez lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, fíjense que el Señor da por sentado que los suyos iban a tener que ayunar. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, pon tu mejor cara, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que el ayuno para el cristiano o cualquier otra práctica religiosa no es un deber establecido para darle pena a Dios, ni mucho menos para hacer un despliegue de espiritualidad. No, mis hermanos, el cristiano se abstiene en ocasiones de alimentos. En ocasiones el cristiano ve la necesidad de poner a un lado el cuidado de su cuerpo que tanto tiempo nos toma, ¿verdad? Para dedicarnos en una forma intensa y particular a buscar el rostro de Dios en oración. Como bien señala un comentarista, Jesús no se opone al ayuno en sí mismo, sino al hecho de ayunar conforme a una regla.
como una imposición moral, legalista y ascética que no tiene nada que ver con la realidad del corazón. Mis hermanos, esa es la gran diferencia entre la religiosidad y el evangelio, que uno trata con lo externo, pero el otro trata con el corazón. Lo importante para el religioso es llevar a cabo al pie de la letra los deberes impuestos por su religión. Pero déjame decirte algo, mi amigo, el problema del hombre no radica primariamente en lo que hace o en lo que deja de hacer, sino en la realidad de un corazón dañado delante de Dios. Ese es el problema. Un corazón dañado por el pecado. Y eso no se resuelve sometiéndonos a reglas que hacen la vida miserable. Los fariseos y toda una larga de descendencia religiosa a lo largo de la historia de los fariseos parecen haber llegado a la conclusión de que la forma de ganar el favor de Dios y de llegar a ser más espirituales es hacer lo que no queremos y dejar de hacer lo que sí queremos. Ese es el asunto. Dejar de hacer lo que queremos y hacer lo que no queremos. Como si el hecho en sí mismo de vivir de esa manera sea la forma de conseguir la visa de entrar al cielo. O de estar bien con Dios. Pero ¿sabes qué, mi amigo? No importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, si tu corazón no es transformado por el poder de Dios. No importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. Compartía con mi clase de historia de la iglesia esta semana de un individuo de esos que profesan ser protestantes, pero solamente por costumbre. Y vivía en un barrio donde todos eran católicos. Y cada cuaresma tenían el mismo problema. El Viernes Santo el individuo sacaba su parrilla y hacía churrasco a la barbecue. Y como ustedes se pueden imaginar, el olor, ¿verdad? En todo el barrio. Así que los vecinos decidieron hacer algo al respecto y predicarle al protestante para que se convierta católico. Así que van y le dicen, mira, nosotros queremos presentarte lo distintivo de nuestra religión, y le hablan y finalmente dicen, ¿qué yo tengo que hacer para hacerme católico? No, simplemente bautizarte. Ah, pero eso es muy sencillo. Dice, sí, ven. Lo llevan a la iglesia, el sacerdote le dice, le echa agua en la cabeza, le dice, tú naciste católico, naciste protestante, viviste como protestante, pero a partir de ahora eres católico. Los católicos pensaron que se habían librado del problema, pero llega la próxima cuaresma. Y otra vez el olor a churrasco. Así que van a ver qué pasó con el vecino y se encuentran con él frente a la carne ¿verdad? En el barbecue, con un chorrito de agua diciéndole, tú naciste vaca, te criaste como vaca, pero a partir de ahora eres pescado. Miren, eso parece un chiste, pero es la manera como muchas personas ven el asunto de la religión. Ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacerme evangélico? ¿Cuáles son las reglas de este club? No es que este no es un club. Este no es un club, este es un lugar de gente que estaba muerta en sus delitos y pecados, pero ahora está viva. Es muy diferente. Esto no es simplemente venir aquí y pasar por las aguas del bautismo. Esto es una transformación del corazón. Esta es la enseñanza de Jesús en Marcos capítulo 7. Vayan conmigo allí por un momento. Dice que los fariseos se juntaron, otra controversia más, se juntaron para ir donde Jesús y preguntarle por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Alguno de ustedes dirá, oye, pero es una regla buena que se laven las manos antes de comer. Pero en este caso no era por un asunto higiénico, era por un asunto religioso. Ellos hacían eso para agradar a Dios. Así que Jesús les responde a estos escribas y fariseos hipócritas. Versículo 6, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ven dónde está el problema? El problema está en el corazón. Y dice más adelante, versículo 14, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre.
No es lo de afuera, el problema lo tenemos adentro. Versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema está en el corazón. ¿Cuál es la solución? Que el corazón se ha transformado. Y eso es precisamente lo que hace Jesús por medio del Evangelio. Mi amigo, venir a ser cristiano no consiste en cambiar un conjunto de reglas por otras. Venir a ser cristiano no consiste en cambiar un conjunto de ceremonias por otras ceremonias. Eso es como querer curar el cáncer cambiando el vestuario del paciente. No, el cáncer sigue allí. Se necesita una quimioterapia más poderosa que esa. La solución de tu problema delante de Dios comienza reconociendo que el cambio que necesitas está completamente fuera de tu alcance. Completamente fuera de tu alcance, porque nunca podrás pagar la deuda que tienes con la justicia divina y nunca podrás por ti mismo cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne que sea sensible a la voz de Dios. No puedes. No puedes. Somos orgullosos por naturaleza, somos rebeldes por naturaleza, somos idólatras por naturaleza. Nunca, nunca aceptaremos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, nunca. A menos que se opere un cambio muy profundo en el asiento mismo de nuestra personalidad. Un cambio tan profundo que la Biblia lo compara con un nuevo nacimiento. ¿Tú oíste eso, amigo? Tú necesitas nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era fariseo, Nicodemo era un hombre decente, Nicodemo era un hombre muy religioso, Nicodemo era un maestro de su religión, dice en Juan capítulo 3, versículo 2. Y para colmo de males, dice la Escritura que Nicodemo creía que Jesús había venido de Dios como maestro. Y Nicodemo va de noche a casa de Jesús para hablar con él. Y le dice, yo quiero que tú y yo tengamos una plática religiosa. Yo sé que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice, Nicodemo, déjame decirte algo de entrada. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A este hombre religioso, decente, moralista, el que no nace de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Mi amigo, para tú poder ir al cielo hay que parirte otra vez. Porque naciste dañado por el pecado. Yo sé que eso no es agradable de oír, pero eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que hace Jesús. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Esa es la obra que hace Jesús. Y en el versículo 17 de ese mismo capítulo dice que Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Es un cambio radical. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de ese pasaje. Ya vimos que el evangelio y la religión son diametralmente opuestos entre sí. Pero ahora Jesús nos va a enseñar a través de dos parábolas que Él no vino a reformar el sistema religioso de los fariseos, ni ningún sistema religioso. Él vino a traer algo completamente distinto. Él no vino a reformarte, Él vino a traer algo completamente diferente. Versículo 21 de Marcos capítulo 2. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Es increíble cómo el Señor usa ilustraciones tan cotidianas, ¿verdad?, para traer enseñanzas teológicas tan profundas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Bueno, algo que toda ama de casa en Israel sabía. Y recuerden que en esa época no había poliéster. Las telas no eran como las de ahora. Eran telas distintas. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Que si tú pones un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo,
Cuando laves por primera vez el vestido, ese paño nuevo va a encoger. ¿Y sabes lo que va a pasar? Vas a hacer peor la rotura del vestido viejo. ¿Y qué significa esto? Que eso mismo ocurre cuando una persona trata de completar su vida religiosa añadiéndole a Jesús. Cuando una persona trata de completar su vida religiosa como si Jesús fuera un parcho. Voy a seguir en mi antigua religión, pero ahora estoy mejor que antes porque ahora también tengo a Jesús. Wow, eso parece perfecto. Tengo lo que tenía y algo más. A Jesús. No, mi amigo, eso no funciona. Porque Jesús no vino a mejorar lo viejo, Él vino a reemplazarlo por algo completamente nuevo. Él no vino a mejorar lo viejo, sino a reemplazarlo por algo muchísimo mejor. ¿Y saben qué? Eso incluye los aspectos ceremoniales de la ley de Moisés que Dios mandó. Hay un grupo de personas que se llaman judíos mesiánicos. Y ellos dicen ser cristianos, aceptan a Jesús como Mesías, pero ellos guardan algunas de las ceremonias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Eso es exactamente en violación a lo que Jesús está enseñando aquí. Eso es ponerle al Antiguo Testamento el parcho de Jesús. A las ceremonias del Antiguo Testamento. No, mis hermanos, todos esos ritos y ceremonias no son más que sombras, dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Sombras que apuntan hacia el cuerpo de Jesús. El cuerpo está ahí, ya no necesitamos la sombra. Si continuamos practicando todas estas cosas, estamos pasando por alto el hecho de que Jesús ya vino. Eso no tiene sentido. Jesús no vino a remendar lo viejo. Jesús vino a introducir lo nuevo. De paso, esto también rebate la idea que tienen algunos de que debemos hacer una religión universal. ¿Han oído eso? Y tomar de todas lo mejor. La fe Bahá'í hace eso. Vamos a tomar de todas lo mejor y vamos a incluir a Jesús. No. Otra vez tenemos que insistir en que Jesús no puede ser un parche en ningún sistema religioso. Es Jesús y solo Jesús, sin nada aparte de Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Él dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, nadie. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice el apóstol Pedro, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en Confucio, ni en Lao Tse, ni en nadie. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Jesús no es un parcho. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. La otra ilustración que usa el Señor es la del vino nuevo en odres viejos. Dice el versículo 22, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es la misma enseñanza de la parábola anterior. Los odres en los que se echaba el vino en aquellos días se hacía generalmente de pieles de cabra. Esas pieles de cabra con el paso del tiempo se secaba y perdían su capacidad de elasticidad. Cuando se echaba vino nuevo en un odre nuevo, no había problemas porque el odre nuevo se iba a expandir cuando el vino comenzara a fermentar. Pero si tú echabas vino nuevo en un odre viejo, la fermentación lo iba a reventar tarde o temprano. Y como dice Jesús, se va a perder el odre y se va a perder el vino. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarnos con esta ilustración?
que el evangelio de la gracia no puede armonizar con la antigua estructura del judaísmo ni con ninguna religión de factura humana, con ninguna. El vino nuevo de la gracia solo puede ser echado en un nuevo corazón transformado por el poder del evangelio. No se puede echar vino nuevo en un odre viejo. No podemos pretender hacer una simbiosis entre lo bueno y lo nuevo y lo viejo, entre la religiosidad y el evangelio, porque esa simbiosis no funciona. Tienes que abandonar por completo cualquier cosa en la que tú hayas puesto tu esperanza y descansar únicamente en Cristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario, solo en Él. Ven, hermanos, cuán importante es este pasaje de las Escrituras. El asunto aquí no es el ayuno. El corazón de este texto es la enorme diferencia que hay entre el evangelio y la religión humana. Steve Lawson señala que hay al menos 4 cosas que nosotros aprendemos en este pasaje acerca de la vida cristiana. Y lo traigo a modo de conclusión. 4 cosas que nosotros aprendemos en este pasaje acerca de la vida cristiana. La primera es que el cristiano es un individuo que ha recibido una vida nueva. ¿Qué es un cristiano? Alguien que ha recibido una vida nueva. Es interesante notar que la palabra nuevo, que aparece en el versículo 21 y en el versículo 22, no se usaban para señalar algo nuevo en relación con el tiempo, sino más bien algo nuevo en cuanto a su calidad. En otras palabras, el cristiano es alguien que ha recibido una nueva vida que pertenece a una clase completamente diferente a la vida que antes tenía. Es una vida nueva, es una vida de otro tipo. No es un individuo que de repente dice, ahora voy a ir a la iglesia todos los domingos, voy a comenzar a leer la Biblia, voy a orar antes de la comida, voy hasta a ofrendar. Mira qué cosa más grande. No es eso, no es eso. El cristiano es alguien que ha recibido una vida nueva. Mis hermanos, antes de ser cristianos, nosotros éramos ese vestido viejo al que no se le podía poner el parche de Jesús. Nosotros éramos ese odre viejo al que no se le podía echar el vino nuevo de la gracia redentora de Cristo porque nos hubiera reventado. Cristo con su poder hizo de nosotros un nuevo odre. Wow. Él con su poder hizo de nosotros un vestido nuevo. No un vestido con un parche, un vestido completamente nuevo. ¿Saben cuál es ese vestido? El vestido de su justicia perfecta. Es un vestido nuevo, es un odre nuevo. Dios tuvo que transformar completamente nuestra vida para que la vida de Jesús viniera a ser ahora nuestra vida. Por eso es que en Juan capítulo 17, versículo 3, se define la vida eterna como, esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en comunión con Jesús. En segundo lugar, un cristiano, según este pasaje, es un individuo que ha recibido un nuevo gozo. Es un individuo que ha recibido un nuevo gozo. Eso es más que evidente en la figura de la fiesta de bodas que usa Jesús aquí. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 11? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Mi gozo en vosotros. Nosotros tenemos un nuevo gozo, el gozo de saber que todos nuestros pecados fueron perdonados. El gozo de saber que nosotros podemos morirnos ahora mismo y abriremos los ojos en la presencia de Dios. El gozo de saber que el Dios que creó los cielos y la tierra es nuestro Padre. Que cuando le decimos Padre nuestro que estás en los cielos, sus oídos están atentos a nuestro clamor, como si nosotros fuéramos el único creyente que estuviera orando en ese momento. El gozo de saber que tenemos una herencia eterna en los cielos. El gozo de saber para qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia?
Mis hermanos, Cristo vino a traer de vuelta el gozo de la fiesta de bodas. Y recuerda, nosotros no somos invitados, nosotros somos la novia. ¿Tú te acuerdas cuando te casaste? Si te casaste obligado, no lo recuerdes. Pero si te casaste enamorado, ¿tú recuerdas el gozo del día de tus bodas? Nosotros somos la esposa del Cordero. Nosotros somos la novia de Jesús. Y no porque seguimos un conjunto de reglas, sino porque hemos entregado nuestra vida entera a Cristo en arrepentimiento y fe. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que un cristiano es un discípulo que ahora tiene un nuevo dueño. Es un discípulo que ahora tiene un nuevo dueño. La pregunta de los fariseos fue, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Nosotros somos sus discípulos, nosotros somos seguidores de Jesús. Y esto es importante porque alguien puede escuchar todo lo que hemos dicho hasta aquí y pensar qué bueno que se está hablando en contra de esos legalistas que siguen tantas reglas. Yo no sigo ninguna porque tengo a Jesús. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. La diferencia entre el legalista y el cristiano no es que el legalista se apega a un conjunto de reglas mientras que el cristiano vive como le da la gana. No. Esa no es la diferencia. La diferencia es que el cristiano es movido a vivir como vive, es movido a hacer lo que hace por amor a Jesús, por la motivación del Evangelio, porque su vida ha sido transformada por Jesús. Los fariseos ayunaban y los cristianos ayunan, pero son dos ayunos muy diferentes. Porque este lo hace como un deber impuesto por su religión. Este lo hace porque tiene una relación con su Padre Celestial cuando él quiere dedicarse intensamente a buscar el rostro de su Padre en el nombre de Cristo por el poder de su Espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Es el corazón lo que ha sido transformado. Y ese corazón ahora tiene dentro el vino nuevo de la gracia redentora de Jesús. Y cuando ese vino comienza a expandirse en el corazón, eso se ve en la vida del creyente. Eso se ve, porque comienza a desplazar. Comienza a desplazar no solamente tu antigua religión, comienza a desplazar tu vida centrada en ti misma. Ese es el vino nuevo de la gracia redentora de Cristo, obrando en ese odre nuevo. Y en cuarto lugar, este pasaje también nos enseña que un cristiano es un individuo que nunca va a ser entendido por el mundo. Nunca, nunca. Los fariseos no podían entender por qué los discípulos de Jesús no se comportaban como ellos esperaban. Mi hermano, el mundo nunca te entenderá. El mundo nunca entenderá tu gozo. El mundo nunca entenderá tus prioridades. El mundo nunca entenderá tus valores. No lo pretendas. El mundo nunca te entenderá porque tú tienes una vida nueva que es completamente desconocida para ellos. Ellos no pueden entender al cristiano. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo. Y de paso, una advertencia, las personas que más mal nos van a entender son los religiosos que están perdidos. Esos son los que menos pueden entender a los cristianos. Los religiosos que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Jamás van a entender esto. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, por favor no pienses ni por un momento que este mensaje no tiene nada que ver contigo, porque este mensaje tiene todo que ver contigo. Todo que ver contigo. Yo espero que este mensaje te ayude a examinarte objetivamente, para que puedas darte cuenta si tú eres un mero religioso o si de verdad tú tienes una relación personal, deleitosa y gozosa con el Señor Jesucristo. Si en verdad tú te has arrepentido de tus pecados y has creído únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Usted ve, pastor, yo no tengo ese problema porque yo soy completamente irreligioso. No, tú tienes un problema porque el asunto aquí no es ser irreligioso tampoco. El asunto es tener a Cristo
y estar conectado con Cristo, vitalmente con Cristo, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que mi amigo, yo te estoy invitando en esta mañana, yo te estoy invitando, si eres religioso o si eres irreligioso, yo te estoy invitando a que vengas a la fiesta. Ven a la fiesta. No te quedes afuera mirando por la ventana, ven a la fiesta. Que las puertas de la salvación están abiertas de par en par para ti. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay santificación, solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay gozo, solo en Jesús hay esperanza, solo en Jesús.